¿Qué le criticarías al gobierno de Claudia Sheinbaum, al gobierno de López Obrador? Yo le dije a López Obrador, respetuosamente, que difería con él por no promover y motivar el juicio a los expresidentes. No me digan que Felipe Calderón no merece una denuncia, por lo menos una investigación. ¿Qué onda con la investigación sobre Peña Nieto? Los presuntos vínculos de la primera dama en tiempos de Zedillo, contratos para la remodelación de las cabañas en Los Pinos, en las que vivían Vicente Fox, otorgados a un compadre de Fox. El gobierno de Estados Unidos estaba investigando los presuntos vínculos de Carlos Salinas de Gortari con el crimen organizado. ¿Tú has recibido chayote en algún momento? ¿Tú has recibido publicidad oficial en algún momento? Pues no, que eres periodista, cabrón. Investígalo. ¿Trabajaste para TV Azteca, para Ricardo Salinas Pliego? Pues sí. Hay línea en TV Azteca. Sí, que hay arrastrados en TV Azteca que se sienten orgullosos de ser p***tos falderos de Ricardo Salinas Pliego. ¿Tú lo viste? Si con Andrés Manuel López Obrador les ardía lo que decíamos, pues ahora con Claudia Sheinbaum, que la presidenta se puso al tú por tú, pues más. ¿Han amenazado tu familia por tu trabajo? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Estados Unidos va a apretar hasta asfixiar? Va a arreciar la guerra mediática. Siempre va a ser más barato invertirle miles de millones a la cobertura en medios que a un bombardeo. Pero en algún momento la presidenta no debería escuchar a esos que le dicen, no, presidenta, porque nos van a decir dictadores o... Si ya lo dicen, lo que tenemos de nuestro lado nos tiene que sacar a flote. ¿Y qué tenemos de nuestro lado? La verdad y el pueblo. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast humildemente favorito de política, Voces. Y como cada semana tenemos a las voces más importantes, más relevantes, pero sobre todo a las voces más interesantes para hablar de los temas que tanto nos importan. Hoy tenemos un gran invitado, miren, hasta de set cambiamos. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que empezó y es pionero en las redes sociales. Seguramente conocen su rostro, su nombre. ¿Para qué doy más presentación? Le doy la bienvenida al maestro Vicente Serrano. Maestro, bienvenido. Gracias por aceptar estar aquí en Voces. Muchas gracias, a tus órdenes, y gracias por tu generosidad en la presentación. Oye, Vicente, este tema me parece muy importante porque tú hablas de tu línea editorial. Tú entonces apoyas a la 4T, al gobierno. Sin ser cheque en blanco, ¿eh? Sin ser cheque en blanco. No. ¿Qué le criticarías al gobierno de Claudia Sheinbaum, al gobierno de López Obrador? Mira, hoy no me dio la palabra la presidenta. Hoy no te la dio. Pero si me hubiera concedido la palabra, le hubiera dicho, en su momento, yo le dije a López Obrador, respetuosamente, que difería con él por no promover y motivar el juicio a los expresidentes. Porque yo le dije que cuando la oposición tuviera cualquier oportunidad, con o sin razón, no se la iban a perdonar. ¿Qué es lo que acaba de hacer el PAN? Lo está denunciando ante la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad. ¿Dónde están nuestras investigaciones y nuestras denuncias contra los expresidentes? No me digan que Felipe Calderón no merece una denuncia, por lo menos una investigación. Por lo menos, claro. Por el operativo de Estado. No lo dije yo. Lo dijo Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy miembro del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hubo un operativo de Estado para proteger a la familia de Margarinflas, la familia política del entonces presidente, y desde Los Pinos se encubrió y se protegió por el caso de la guardería ABC, del incendio en el que murieron 49 niños, a la familia de la primera dama de México. No es suficiente. Bueno, hay un general y un comisario que dicen haberle advertido a Felipe Calderón de las malandradas de Genaro García Luna. ¿Cómplice? O por lo menos también hay delitos por omisión. Claro. De Peña Nieto, le iba a decir a la presidenta, aquí en esta mañanera un día le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador, oiga, le están llegando millones de dólares, digamos de pesos, porque no recuerdo ahorita el monto, a Enrique Peña Nieto a España. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación. Mañana que venga... no, eso pasó, luego pasó un mes
Y fui a la mañana y le dije, presidente, usted me prometió que iban a decir qué onda con la investigación sobre Peña Nieto. Mañana viene Pablo Gómez, era el titular de la UIF. Y dijo Pablo Gómez, sí, hay dineros que todavía son inexplicables, que le están llegando de México a España a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no le hemos rascado? La propia presidenta ha hablado de que César Gutiérrez Priego ha denunciado los presuntos vínculos de la primera dama en tiempos de Zedillo y de la familia política de Ernesto Zedillo, de vínculos con un cártel de la droga. ¿Dónde están? ¿Por qué no le seguimos rascando? Nancy Flores de la revista Contralínea hace poco, recuerdo que recordó en la mañanera del pueblo, que había contratos para la remodelación de las cabañas en Los Pinos, en las que vivían Vicente Fox y Martita Sagún, otorgados a un compadre de Fox y a sobreprecios, sin mencionar el caso de los Vibriesca, los hijos adoptivos, o no sé cómo llamarles, los hijastros de Vicente Fox. ¿Les sigo? Hay un reporte de la NBC, que lo retomó TV Azteca en México, de que el gobierno de Estados Unidos estaba investigando los presuntos vínculos de Carlos Salinas de Gortari con el crimen organizado. ¿Les sigo? Y no... ¿Por qué? Ese es un error para mí histórico. Sí. De que la 4T haya decidido no juicio a los expresidentes. No por lo menos investigarlos. Bueno, también yo respetuosamente le dije al presidente, oiga, Germán Martínez fue un error en la 4T. Germán Martínez es el legislador que envía la denuncia a la Corte Penal Internacional. Germán Martínez llegó a la 4T cuando gana Andrés Manuel López Obrador y toma posesión como presidente, como director del IMSS. Correcto. Pero pues era obvio que él iba por el dinero. Cuando vio que había muchos candados o que no podía robar, dije, ahí nos vemos. Y en algún momento yo le dije al presidente, ¿podemos aceptar ya que Germán Martínez fue un error? ¿Que Lili Téllez fue un error? Y recuerdo que en esa mañana dijo no, pero a la siguiente mañana o 2 días después dijo que sí asumía que eran errores. Entonces, pues eso. El caso de Sergio Mayer, yo no me quiero dar ¿cómo se dice? El taco, pero yo creo que he sido el periodista, el comunicador más crítico de Sergio Mayer. Es que es indefendible, Sergio Mayer. Ahí está. Que lo invitamos también para que nos hable, o sea, qué punto ve de defendible, ¿no? Porque él dice que están haciendo una ley anti-Sergio Mayer y que qué bueno. Y qué bueno. Y qué bueno que los políticos dejen de ver a la política como un circo y lo vean como lo que es un trabajo de suma importancia, ¿no? Entonces, me decías, sí, pro transformación, pero no cheque en blanco, ¿no? Esas son las críticas que le haces a Andrés Manuel López Obrador. En su momento, Andrés Manuel López Obrador también le mencioné el caso de Gersmanero. Fue cuando me dijo, ahórrate el golpe, que fue uno de los momentos más cabrones que he tenido como periodista, porque dices, ¿me ahorro el golpe? Ah, cabrón. Sí. Dije, si me ahorro el golpe, soy tapete del presidente. En buena onda lo digo, ¿no? Y si no me ahorro el golpe, el presidente puede ser que me respete aún más por tener los méritos de no ahorrarme el golpe y porque sabe que no estoy en un golpeteo malsano, ¿no? Como creo que queda evidente con algunos corresponsales de ciertos medios, ¿no? Entonces, pues eso también, Gersmanero. Ok. ¿Y con Claudia Sheinbaum hay alguna crítica que le hagas? Creo que ha faltado estrategia de comunicación. Bueno, así, esto de no cambiar el sistema de la publicidad oficial. Justo es lo que te quería preguntar. Tú hiciste una pregunta en la mañanera en donde le dices a la presidenta de México que vea el sistema de publicidad oficial para los medios independientes. Sí, y fíjate que no era necesariamente para mí, porque obviamente los de los medios corporativos corrieron a decir, fue a pedir limosna. Fue a pedir chayote, fue el título que pusieron. Pero la verdad era, a ver, presidenta,
usted sabe, porque no todo lo sabe la presidenta, o al menos no todo lo tiene en el radar, por obvias razones, pues, o sea, es una humana, un ser humano. Porque lo que yo tengo entendido es que se le seguía o se le sigue dando dinero de la publicidad oficial a algunos medios que se la pasan en el pinche golpeteo. Afortunadamente, con mi insistencia, a mí es que me dice que, por ejemplo, a TV Azteca ya no le dan dinero de la publicidad oficial porque deben al SAT, ¿no? Deben cuestiones fiscales. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Ahora, también es una buena noticia que se le dio un hachazo, un machetazo a la publicidad oficial en tiempos de Andrés Manuel López Obrador y ya no se daban los 10,000 millones de pesos. 10,000 millones, imagínate la friolera que es eso. 10,000 millones de pesos que se daban con Enrique Peña Nieto. Hoy la presidenta yo creo que destina, no sé si un 10 o un 20% de eso que destinaba Enrique Peña Nieto. Pero aún así, mi insistencia era porque no hemos terminado lo del Internet para todos. Y si no terminamos el Internet para todos, la gente tendrá que seguir consumiendo la basura de TV Apeste y Telerisa. Ojo. Y tendrá que consumir lo que le da Chayo Fórmula o Radio Fórmula, pues. Sí, sí, sí. Así que, pues ese es el planteamiento. Tal vez es pues no la crítica, pero sí los planteamientos. El planteamiento es entonces que se le destine presupuesto de publicidad oficial no solo a los medios tradicionales, sino a los medios independientes de redes sociales. Que se revise. Que se revise. Porque creo, y en algún momento también se lo plantea la presidenta, que como es dinero del pueblo, se necesita cuidar también la honorabilidad, la credibilidad, el quehacer del medio al que se le da la publicidad oficial. Y recuerdo que le planteaba, sí. A mí nadie me va a regatear esto porque yo he sido muy insistente y mucho me ha costado sostenerme. Le decía, presidenta, pues ¿por qué se le tiene que seguir dando dinero a TV Azteca si debe? Bueno, pues ya se le cortó la publicidad oficial a TV Azteca. Pero también hay deudas éticas, deudas morales. Y no puede ser posible que a Televisa se le siga dando lo que se le da cuando Emilio Azcárraga Gallán tuvo que bajarse como presidente de Televisa porque estaba siendo investigado por un caso de corrupción en el tema de las transmisiones del Mundial. Sí, claro. Entonces, yo creo que en ese sentido va. A ver, a lo mejor es tiempo de dar un manotazo y a lo mejor también invertir mucho de ese dinero en el Internet para todos. Yo insisto con eso, porque hasta que no tengamos Internet para todos vamos a poder competir en piso parejo tú y yo contra los grandes malandros. Contra Televisa, TV Azteca. Sí, contra todos Imagen, contra todos estos, ¿no? Los que llegan a través de la red. Oye, Vicente, y en este tema, a ti te acusaron por esa pregunta dijeron, Vicente Serrano fue a buscar chayote a la mañanera. Y la pregunta es, ¿tú has recibido chayote en algún momento? ¿Tú has recibido publicidad oficial en algún momento? Entiendo que tu pregunta es porque es un podcast, porque si hubiera, y porque además me caes bien, Alejandro, porque no. si me hubiera hecho esa pregunta cualquier otro en otro medio le hubiera dicho, pues no que eres periodista, cabrón, investígalo. Sí, sí, sí. Investígalo. Pues claro que no, hombre. No. Claro que no. Ok. Ahí está Jesús Ramírez Cuevas en diferentes mañaneras aclarando. Si lo que quieren que aclaremos es que sin censura recibe publicidad oficial, no. No. Ni del gobierno federal, ni de los gobiernos locales, de nadie. La monetización. Sí. Y deberíamos de estar muy orgullosos de lo que recibimos. Bueno, seguramente a ti te pasa, te da para vivir decentemente, ¿no? Sí, sí, afortunadamente la monetización, las donaciones han sido muy buenas. Yo incluso te platicaba justo eso, ¿no? No, porque yo sí he de confesar algo, que cuando te invité, la pregunta que me hiciste y que te la comentaba cuando llegaste es, ¿te financia alguien? A mí, tú me lo preguntaste a mí. ¿Quién te financia? ¿De qué grupo político eres? ¿Para quién trabajas? ¿No? ¿De quién eres? Y yo me acuerdo que te escribí, ¿no? Pues
100% independientes, pues empezamos ahí poquito a poco. Y si me hubieras dicho soy del PAN o soy del PRI, pues bueno, ya sé a lo que voy. Claro. Nomás era cuestión de decirnos las netas. Claro. Y decir, a ver, ¿de qué patita cojeas, no? Claro, claro. Sí. Y espero haber sido lo suficientemente respetuoso. No, sí, por supuesto. No, yo lo que digo es precisamente eso, la claridad de las cosas. Y justo en tu pregunta que hiciste en la mañanera, que todo mundo se puso a decir eso. ¿Sabes por qué les duele a los medios tradicionales? Sí. Porque tienen cola sucia y periodistas como Julio Cerroa, desde Canadá, que además deberíamos de agradecerle en parte que se haya podido arrastrar a Genaro García Luna porque él hizo una parte de esa investigación del otro lado de la frontera, pero es también el que ha insistido con, a ver, demos a conocer cuánto recibió López Dóriga, ¿no? 250 y tantos millones de pesos con Peña Nieto. Déjame ponerlo de esta manera. Sí. Cuando no hay dinero, se nota. Y cuando hay dinero, se nota más. Y si la gente algún día te ve manejando un Ferrari, o si la gente me ve, no sé, con un yate, que desconfíe de nosotros. Que desconfíe de nosotros. Yo creo que les duelen muchas de las cosas que decimos en un podcast como el tuyo o en un programa como Sin Censura. Por ejemplo, yo le digo a la gente, no me crea ni a mí a ojos cerrados. Claro. ¿Por qué? ¿Porque no eres honesto? No, porque me puedo equivocar. Y cuando me equivoque, obviamente lo voy a admitir. Pero eso también nos separa de esos que se creen dueños de la verdad y que cuando se dan cuenta o son exhibidos o de sus mentiras o se dan cuenta de sus errores, son tan soberbios que no le dicen a la audiencia. Entonces, qué bueno que tocamos estos temas. Bueno, sí. Voy más lejos. ¿Cuándo has visto a Leo Zuckerman en la hora de orinar? O ¿cuándo has visto a Riva Palacio o Riva Payaso en tercer grado? ¿O cuándo has visto al Dumbo, al capibara Manuel San Martín en Azteca o en ADN 40? Sí. ¿O cuándo has visto a Javier Alatorre hacer bueno, ya no digas una mesa de análisis, un podcast cara a cara para hablar de estos temas? No. Bueno, además ellos todos los que mencionaste, son empleados, ¿no? Entonces, pues es evidente que ahí tienen su línea editorial. No son empleados, son cómplices, cabrón. Son cómplices. A este punto ya son cómplices. Ok. Saben que mienten. Y lo hacen descaradamente. Saben que están torcidos en lo que ponen al aire y lo hacen con conocimiento. Tienen que ser cómplices. Tienen que ser tratados como tal. Como eso. Ok. ¿Te has sentido censurado en Sin Censura? Sí. Fíjate cómo son las cosas. Cuéntanos, por favor. Es que hay temas como el genocidio. Por ejemplo, no voy muy lejos, el tema de los artefactos que encontraron de fabricación casera. Iba a decir la palabra, dije, no vaya a ser lo vamos a vipear ahí el señor editor. Pero eso, ¿no? O sea, oye, que encontraron en un camión 59 artefactos explosivos de fabricación casera. Bueno, si le pones eso en el título, es probable que tengas problemas. Sí. O en ese sentido he percibido. ¿Pero has hecho alguna investigación, alguna publicación contra algún personaje que digas, oye, siempre que le voy a decir alguna verdad a este personaje, pues se va al alcance para abajo? Se ve que me tiran trolecitos y bots cuando hablo de Salinas Pliego, es obvio. ¿Salinas Pliego pagará bots? ¿Paga bots? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Trolls, por lo menos. Trolls. En su momento, cuando hablábamos mucho de Calderón, percibía también la llegada, ¿no? Ahora que sé quiénes manejan los
hilos también en el PRI. Entiendo que Alito Moreno use la inteligencia artificial y hay ataques directos a tu servidor. También por ahí lo percibo. En algún momento, hablando de Sin Censura, te han llamado y te han dicho, oye, Vicente, más allá de la ahórrate el golpe, esto no lo digas. Aquí no te metas. Que, no digo que lo hayas aceptado, pero que te hayan llamado y te digan, oye, es que no es así. ¿Has sentido eso? ¿Una censura pasiva, tal vez? ¿Una censura a medias? ¿Una censura que es consejo? Híjole, estoy tratando de hacer memoria. Salvo esta que llegó con la amenaza de en este tema no te metas o en el tema del hijo de Felipe Calderón. Sí. No sé por qué. A lo mejor sí le estábamos rascando en ¿Se el lugar puede correcto. decir de qué estabas investigando? Presuntos arrestos. No, o sea, te digo, no lo puedo, o sea, no le seguí. Sí. En su momento, no por miedo, pero el que se asustó fue el que me estaba dando claro, la pues tu información. fuente ya no te quiso Sí, decir. dijo, no mames. Sí. Pero sí, de supuestos arrestos y las razones de esos arrestos. Entonces, ahí se quedó como abierto. Por eso no quiero ser cuidadoso porque van a decir, oye, güey, qué responsable tuyo. Sí. Dijiste y no puedes sustentarlo, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate que no. ¿No? Nunca te han llamado. Ni amigos ni enemigos. Mejor aquí bájale. Mejor este tema no es como lo piensas. No, me sorprendió que hace unos... ¿Cuándo fue? Pues ayer. A ver. No, me sorprendió que me dijeran, no, ¿cómo crees que dices esto de la gente? Y ¿Qué dijiste? por el tema... No, o sea, dije, debido a una llamada anónima se evitó una tragedia. Sí, sí. Yo no dije, los artefactos explosivos eran de los estudiantes de Ayotzinapa, ni dije, estos explosivos los mandó traer la gente, ni dije nada. Y la reacción fue así de, ahora resulta que eres fiscal. Ajá. A ver, yo no estoy acusando a nadie. Sí. Simplemente dije que se evitó una tragedia, como pudo haber sido tragedia que truene esa madre en el autobús. Imagínate, claro. Entonces, creo que muchas veces es... bueno, ya me acordé. A ver. Cuando hicimos críticas hacia el Canal 11, pues sí, se acercaron algunos... Sistema de radiodifusión. No. Nunca Genaro Villamil, pero sí, o sea, recuerdo que... ¿Qué pasa, no? Amigo. ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo podemos mediar para estas críticas? Que el tiempo también nos dio la razón. Sí había gente de Azteca ahí metida. Okay. Por eso, por cierto, hay un tal Enrique ahí que a mí nadie me lo va a contar. Fue mi productor cuando yo estuve en Azteca América y sé que tiene la camiseta, no sé si sigue ahí todavía. Ajá. Enrique Valdés, pero que tenía la camiseta así, no de Azteca, de señor Ricardo Salinas Pliego. Yo soy del señor Salinas Pliego, ¿no? Entonces, y no tengo nada en contra personal, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que el tiempo nos ha dado la razón para decir sí teníamos razón. Pero recuerdo que ese tema generó que me buscaran algunos para... No seas cabrón, ya. Amigo. Ajá. Si no es para tumbar a nadie. 1000 veces hoy, el Canal 11 de hoy, que el de los Curcio y de los Sergio Aguayo y de los Ezra Chabot, obviamente. Pero aguantemos la vara. El movimiento de la transformación está para el debate recio. Y el que no se quiera quemar, que no se meta a la cocina. Vicente, estábamos hablando, tú empezaste en los medios tradicionales. Sí, claro. ¿Dónde empezaste y cuánto tiempo llevas ahora en redes sociales? Tú tienes una experiencia enorme en los medios de comunicación, tradicionales y digitales. Empecemos por lo primero. ¿Cómo entras a los medios tradicionales? Fíjate que es en Los Ángeles, California, en Canal 22. Sí. Un canal independiente, después lo compra Telemundo, la NBC,
pero en ese entonces era el canal pequeño, el canal independiente. Yo me fui de Navojoa, Sonora, de donde soy originario, como a los 18 años a Estados Unidos, con la idea de estudiar lo que yo siempre quise, que era comunicación, periodismo, y el Santa Ana College, que era un colegio comunitario, no una universidad de prestigio ni de renombre, un colegio comunitario que tenía tal vez el mejor programa de televisión y de producción de televisión y de periodismo en el país, allá en Estados Unidos. Entonces me voy a Canal 22, empiezo como creo que deberíamos de empezar todos. Sí. Subiendo tapes, en aquel entonces se usaban todavía los cassettes así grandotes. Claro. Ajá. Empecé sirviéndole el café literalmente a la conductora de deportes, Claudia Trejos, subiéndole el café a Fernando González, que era el director de noticias, a Pilar Gariboto, que era la conductora principal. Sí. Y ahí surge la primera oportunidad de ser reportero de calle, Okay. de asignación general le llaman allá. Sí. De ahí, brincando en tiempos, me lleva a Univisión en Los Ángeles al Canal 34. Ahí me invitan después a ser conductor de noticieros, ya no reportero, sino conductor de noticieros en Univisión en Phoenix, Arizona. Sí. Y ya después se da el cambio de camiseta. Me voy con Telemundo, pero a Chicago, Illinois, Sí. cuando la NBC compra Telemundo y hace la inversión. Así que ahí más o menos esa es la travesía gringa de tu servidor. Sí. Súmale escribir para periódicos como La Prensa Hispana en Phoenix o el periódico Hoy en Chicago. Súmale mis aventuras en radio, en el 950, en el 750, en Chicago. Así que más o menos hemos hecho de todo un poco, pero fíjate que debo de decir que lo más, no puedo decir que bonito, sí, pero sí gratificante es haber empezado jalando cables, empezando con la escoba, con el café y de cuántas le pongo de azúcar, porque eso también te debe de dar una capacidad de humildad que a veces se nos pierde en el panorama, ¿no? Cuando llega el reconocimiento, pero que también te ayuda en el camino a saber qué pedirle al equipo. Hay una toma que no se puede hacer, pues tú sabes que no se puede hacer, claro, o que rompe con las reglas, o en temas de iluminación, en temas de audio. Y siempre he pensado que si algún día la carrera ya no da para estar frente a las cámaras, creo que puedo andar jalando cables con los muchachos que hacen posible que estemos aquí en este podcast, y básicamente eso es. En lo técnico, y que tan importantes son, y sin ellos no podríamos hacer todo esto. Definitivamente. Oye, Vicente, quiero hacerte una pregunta porque tú has estado desde los medios tradicionales en Estados Unidos. Y la pregunta que me surge es, ¿hay una diferencia entre los medios gringos y los medios mexicanos? ¿Hacen algo distinto? ¿Tienen las mismas mañas? ¿Tienen mañas distintas? ¿Cómo funcionan esos medios? Fíjate que yo debo de admitir que tuve mucha suerte en mi paso por Univisión y en Telemundo, hasta que tronó la cuerda, la liga en Telemundo, que me despiden por una investigación sobre corrupción política. A pesar de que o estadounidense? Hispana. Políticos hispanos, mexicano-estadounidenses, que formaban parte del círculo corrupto del ese entonces alcalde Richard Daley en Chicago. Ok. Aunque después lo pusieron como que había sido por cuestiones económicas y que ganaba mucho dinero y estas cosas. Sí. Pero yo siempre tuve la fortuna de tener directores de noticias muy comprometidos con mi forma de hacer las cosas, mi tono, mi idea de confrontación. Sí. Uno no puede cambiar quién es, así siempre he sido, ¿no? Pero llego acá a México por ahí del 2016, sí, porque uno de los que era jefe mío en Univisión se había venido a trabajar para Azteca América, que era la versión de Azteca para Estados Unidos, pero estaban haciendo la producción en el Ajusco. No duré mucho ahí.
Porque, híjole. ¿Trabajaste para TV Azteca, para Ricardo Salinas Pliego? Pues sí, podemos decir así. Ok. Pero es donde yo puedo confirmar muchas de las cosas que le han dolido. Que hay línea, ¿no? Hay línea en TV Sí, Azteca. que hay arrastrados en TV Azteca que se sienten orgullosos de ser perritos falderos de Ricardo Salinas Pliego y de seguir con esa línea. ¿Tú lo viste? Sí, lo escuché así de literalmente, ¿saben qué? Chinguen a su madre. ¿Se puede decir malas palabras aquí? No, aquí claro, sí, bueno, sí, bueno. sí. Chinguen a su madre, yo tengo Ajá. mi empresa, Sí. tengo sin censura, ¿qué tengo que andarles oliendo el pedo aquí? ¿No? ¿Te acuerdas de algún nombre? Híjole, no me acuerdo ahorita cómo se llama este güey, pero es el grupito este de Javier Alatorre, Ok, de ok, todos ok. estos, ¿no? Y ahí es donde empiezo verdaderamente a entender que están podridos Ok. los medios de comunicación en México. Es cuando digo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Fíjate, tanto le duele a Ricardo Salinas Pliego, es tan soberbio, que le haya tirado el changarro, la chamba, tanto le duele que se inventó esto de que me había corrido porque yo hostigaba a jovencitos o no sé qué sacó en redes sociales. Obviamente es una calumnia. Pero ¿y qué va a hacer Vicente Serrano contra el segundo o tercer hombre más rico de México? Pues, cabrón. Que se ahogue en su propia mierda, ¿no? Ok. Y creo que el tiempo me ha dado la razón porque hemos visto lo peor de ese personaje y además, pues, con lengua suelta, porque a Adela Micha le admitió que sí había línea en TV Azteca y él la dictaba y el que no Sí. quisiera que se fuera. Así que, pues, más o menos por ahí va la cosa, mi querido Claro. Alejandro. Oye, Vicente, tú acabas de decir algo que a mí me parece interesante porque estaba escuchando por ahí y me habían dicho que tú has sido en el top 5 de periodistas mejor pagados de habla hispana. Es lo que me dijeron un día. Es lo que te dijeron. A mí yo también lo escuché un día. ¿Cuáles son los sueldos? ¿Se puede hablar de eso? Ya no hay esos sueldos. Ya no hay esos Ya sueldos. no, Pero ya no hay esos sueldos. ¿cuánto ganaba el top Fíjate 1? que debo de decir con mucho respeto, no, Sí, sí, no sí. creas que me doy palmaditas en la espalda con esto que voy a decir, pero creo que le han bajado mucho a la calidad en la televisión en español en Estados Unidos. Ok. Prefieren no gastar mucho y cumplir, Sí. salir ahí con los noticieros o con los espacios, que hacerle como antes. Antes sí se le apostaba Sí. a la televisión, a los medios de comunicación, a los noticieros en Estados Unidos. En aquel entonces, no sé, 200, 300 mil dólares al año. Ok, Era un pinche ok, dineral. Ok, sí, sí, sí. Era un pinche dineral. Sin la inflación, un pinche dineral doble, ¿no? Sí. Lo digo porque obviamente han cambiado los tiempos. Sí. Yo me voy de ese mundo, me vengo a la onda digital y hoy sí estoy consciente de que cada peso que la audiencia te dona, de que cada dólar que destinan a apoyar tu espacio es un gran regalo, es una un gran valor, joya, ¿no? Totalmente. Y lo digo también porque hay gente de muy mala leche, de muy mala fe, calumniadores como Ricardo Rafael, Ok. que se la da de ser muy buen periodista y es un pinche calumniador que escribe en Milenio y creo que con Ricardo Salinas Pliego tiene un espacio, no recuerdo dónde, que dijo que yo ganaba no sé cuántos millones de dólares al En YouTube. año y que yo tenía, Ajá. y que yo tenía restaurantes, háganme ustedes el favor, en Chicago. Y Y no. es mentira, pues no. Pero, eso sí, yo tengo la misma casa desde hace 20 años o más. Y pues obviamente, antes de que vayan a decir que me la regaló López Obrador, que sepan que ese apartamento está ahí desde hace muchos años, ¿no? Ok, ok. Ok, y en esta parte, a ver, empezamos desde... Llegas a México, 2016. 2017, 2018. 2016, 17 y 18. Abres tu canal de YouTube. Antes. Antes. Lo abrimos. Desde Estados Unidos. Sí, allá en Chicago. Hubo una gran crisis hipotecaria. Empezaron a recortar los presupuestos de publicidad, las empresas dejaron de invertir. Y ahí es cuando dices tú, ¿y ahora qué hago, cabrón? O sea, Sin Censura en ese entonces era
la fuente de ingresos para, no sé, 20 familias. Ok. O sea, tenemos un chorro de gente. Sí, sí, sí. Y digo, pues vámonos a lo digital. Dicen que están pagando en YouTube, no sé cómo le vamos a hacer, pero pues ahí se dio la decisión. Recuerdo que Ceci, que ha sido mi compañera de viaje, la querida Ceci Vega, por, no sé, 12, 13 años, no sé cuántos años, me dijo, ¿estás seguro? Le dije, no, hombre, sí, yo ya hice un análisis de mercado. Mentira, mentira, no sabía cómo reaccionar, pero sabía que si nos quedábamos parados, Sí. nos íbamos directo al precipicio económico, financiero de la empresa, a la quiebra. Sí. Y creo que hemos hecho la mejor decisión. Creo que fue por allá del 2000, ¿qué será? 15, 16. Sí, porque yo recuerdo que en el 16 había un proyecto, para que la gente sepa, no es que Ricardo Salinas Pliego me buscó, ni no. Ajá. Había un proyecto que era dar la batalla contra Trump en aquel entonces. Claro, la elección del 2016. Cuando se enfrentó a Hillary Clinton, ¿no? Sí. Y no es que Hillary Clinton fuera la octava maravilla frente a Donald Trump. Sí. Pero recuerdo que en Azteca ponían un video de nosotros en las páginas de Azteca y se notaba la diferencia. Entonces me decían, ¿cómo le estás haciendo? Pues nosotros empezamos un proyecto digital en Chicago y creo que nos está dando resultados. Lo que nunca me imaginé fue regresar después, cuando gana Andrés Manuel López Obrador y se anuncian las mañaneras, que ya dejé mi acreditación acá afuera, pero vine por mi gafete y nunca me imaginé aquello, ¿no? O sea... ¿Qué pasó? No, pues la gente, uno se debe a la gente. Totalmente, sí. Uno tiene que ser agradecido. Recuerdo que nos tomó, no sé si 1 o 2 horas cruzar el Zócalo. Yo me acuerdo que me quedé esa ocasión, la primera vez que vine por mi acreditación, para cruzar a Palacio Nacional de un Best Western que hay por ahí. Y era cruzar la plancha del Zócalo. Sí. No, la gente así de, ay, cabrón, ¿qué haces aquí? Qué bueno que te... No. 2018. 2018 o a principios de 2019. Ok. Pero en ese entonces ya le habíamos mentado la madre en vivo a Peña Nieto. Yo recuerdo que el primer gran golpe de Sin Censura fue eso, de estar haciendo un programa y encabronarme y decir, chingue su madre, presidente. Porque me acuerdo que Peña Nieto... según él, con un discurso muy fuerte contra Donald Trump y que en defensa de los migrantes, güey, te le pusiste de tapete cuando vino como candidato y lo recibiste con todos los honores. Sí, le hiciste Creo la que campaña. es por culpa de aquella amistad de Jared Kushner, el yerno de Trump, con Luis Videgaray. Hoy siguen siendo socios, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hicieron la operación. Recibe Enrique Peña Nieto a Trump y creo que por ahí fue así de chinga su madre, presidente. Y me acuerdo que gente de las televisoras de acá de México, güey, no mames, ¿qué hiciste? Le digo, pues, y ahí fue cuando empezaron las amenazas de muerte y pues... Te amenazaron de muerte por eso. Sí, güey. O sea, de a tiro por viaje llegan las amenazas de muerte, pero sabes que entonces estás diciendo algo... ¿no? Ni tampoco es jugarla al héroe ni al mártir en algún momento, Dios guarde la hora, ¿no? Ajá. Pero, pues sí, entender que uno no es ni tan improvisado, ni tan irrelevante, ni tan payaso como dicen en TV Azteca, que son porque están súper floreados del donde te conté. Ajá. Cada vez que pues decimos las cosas como son, ¿no? Sobre todo en la mañanera. Puta, ¿cómo les duele? Si con Andrés Manuel López Obrador les ardía lo que decíamos, que llevó a Ricardo Salinas Pliego a demandarnos a un grupo de compañeros, entre ellos tu servidor, pues ahora con Claudia Sheinbaum, que la presidenta se quitó los guantes y se puso al tú por tú, pues más. Claro. ¿No? Entonces, pues... Sí, llegan desafortunadamente las amenazas de muerte. Como siempre lo digo, me disculpo cada vez que puedo con mi mamá porque mi familia no tiene la culpa de lo que hago yo, ¿no? ¿Han amenazado a tu familia por tu trabajo? Sí. Sí. A mi mamá.
Mi mamá Le llamaron. no vaya. Ay, se me hizo un nudo en la garganta. Creo que la han tratado muy mal. Ok. Y si en algún momento me han visto a mí reaccionar equivocadamente en las redes es porque creo que a esos que ya se meten con la familia, Claro. puedo estar equivocado, contestarles en sus mismos términos para que entiendan que, a ver, yo también soy de barrio, yo también soy de barrio. Nunca la violencia, pero sí, no se pasen de pendejos, ¿no? O sea, mi mamá dice, yo soy la señora Zebra. Mi mamá sí es muy buena onda, doña Mina. Sí. Y dice en tono de broma, yo soy la señora Zebra. ¿Por qué? Porque a tanta rayada, pues ya es una cebra, ¿no? Ajá. Pero bueno, es parte de lo que hacemos. Sí recuerdo que empezaron las amenazas, les valió en la Secretaría de Gobernación cuando el Chino Chong era secretario de Gobernación con Peña Nieto, y a pesar de las amenazas y a pesar de que nos mandaban amenazas a Chicago, ¿no? Hasta Chicago te Sí, llegaron las el amenazas. patrón ya dio la luz verde, te vamos a poner a madre, y fotos y todo, ¿no? Y ya cuando se empezaron a meter con las fotos de mi mamá y que lo ponían féretros y fotos de mi hijo y, cabrón, dije yo, ¿esto va en serio? ¿Hay algún punto particular que tocaste? Porque acabas de decir varios. Le mentaste la madre a Peña, has estado mencionando este tipo de temas en donde tu discurso ha sido fuerte, sin censura. ¿Sientes que hay un punto de quiebre en donde te empiezan a llegar las amenazas así de fuertes hasta Chicago? Yo creo que es cuando nos definimos. Porque hay gente que todavía me recuerda, es que tú le mentaste la madre a López Obrador. No fue tal. No le mentaste la En una transmisión, mi hermano hacía los controles y le ponía muchos efectos. Y en una de esas que estaba hablando López Obrador, puso el chiflidito. Ajá, Entonces, pues yo asumo la responsabilidad porque soy el conductor. claro. Pero ahí es cuando digo, tenemos que definirnos. No podemos ir por la vida jugándole al imparcial ni al objetivo, porque creo que son conceptos utópicos en el periodismo. Tan es así que tú tomaste una decisión editorial de invitarme. Pues no puede ser objetiva. Fue algo que tú consideraste desde tu subjetividad que era importante invitarme. Claro. Así pasa cuando uno en la sala de redacción está definiendo qué es noticia para la gente, ¿no? Y la gente tiene que saber, porque esto no es por arte de magia. Hay hombres y mujeres que dicen, no, hoy no menciones a la gente. No, hoy sí, pero párteles en la madre, ¿no? Hay Hoy gente sí, detrás, básicamente dictando el tono de la cobertura. Y yo en algún momento me creí en esa idea, creo que muy de Estados Unidos, de si te vas a chingar a uno, chíngate con la misma intensidad al otro y al otro, o sea, que no se vea una diferencia. Hasta que vienes, cuando percibes a la gente abajo, cuando hablas con la gente en los pueblos, incluso cuando fue Andrés Manuel López Obrador a Chicago, una visita, una de esas paradas que hizo en Chicago, y que yo veía a la gente llorar. Dices, cabrón, algo está pasando. De hecho, recuerdo que un inmigrante me dijo, Vicente, incluso antes de que el presidente me lo dijera de frente, que no te dé miedo definirte. Un paisano me dijo, estamos ante una situación histórica y tienes que definirte. Fíjate, y no era ni mi mentor, ni sabía tal vez mucho de periodismo, pero fue cuando dije, pues, ¿y cuál es el miedo a definirse? Si en Estados Unidos prendes MSNBC, sabes que es muy a la izquierda, o prendes Fox y sabes que es a la derecha. Bueno, ¿por qué yo le voy a tener miedo a esto? Y te definiste ahí. Sí, y recuerdo que tuve un debate con Jorge Ramos. Ajá. Un día en la radio, creo que acá en México, y ahí fue cuando dije, chingue su madre, ¿por qué le voy a tener miedo a definirme? El que se define por el pueblo nunca puede estar equivocado. Y si el pueblo todavía adora al cabecita de algodón, ¿quién soy yo para decir, no, los que tienen razón son los que antes saqueaban y tenían los privilegios?
o como dicen o apuntan las encuestas, hoy que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mayor aprobación que el propio Andrés Manuel López Obrador, pues sería muy tonto decir, estoy del lado de la verdad si no cuento la historia del pueblo, ¿no? Oye, Vicente, a ver, tú tienes un estilo bastante confrontativo de decir las cosas. Y eso es lo que te ha llevado a ser Vicente Serrano. Y yo estaba hablando, tocamos un poco, pero me gustaría profundizar aún más. Tú estabas hablando sobre que te llegaron a amenazar incluso a tu mamá. ¿Cuál ha sido, dentro de este ambiente independiente, en donde has sido confrontativo, el punto de mayor tensión que has vivido, de mayor amenaza? Porque dices, bueno, me amenazan todo el tiempo. ¿Cuál ha sido, qué has vivido, qué te han hecho, qué te han querido hacer? Fíjate que no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo el tema y recuerdo que fue una amenaza, sí, que recibí yo a mi teléfono celular, pero también la recibió Toño, que en ese momento Toño Ruiz, que estaba conmigo en el programa, sí, la recibió, no me acuerdo si Rafa Herrera, que también tiene su canal. Incluso después llegaron amenazas cuando estaba Ricardo Sevilla en Sin Censura y a Meme, ¿no? Pero recuerdo, en el caso que yo sí tengo clarísimo, fue que me reuní con una fuente, con un contacto, en un restaurante, creo que fue de la Condesa, aquí en Ciudad de México, y hasta en el segundo piso. Y estábamos esta persona, un compañero de mi equipo y yo. Y estábamos hablando de unas cositas ahí del hijo de Felipe Calderón. Ok. Y recuerdo que cuando nos amenazaron de que bájale, güey, porque si no, bájale de huevos y vale más que le cambies a lo que andas investigando. Sí, porque era investigación, ni siquiera estabas transmitiendo. Porque sabemos en qué andas. Y me mandaron una grabación, Ajá, de la conversación, wow, que teníamos ese contacto y yo. ¿Confiabas en el contacto? O sea, ¿crees Sí, que sí, él sí, lo haya sí. grabado o No, estabas no, estoy seguro que él no lo grabó. ¿Crees que te han espiado con Pegasus, con spywares, te han hackeado? No lo sé. O de plano, Tenían ¿qué? micrófonos en la mesa. No Ajá. sé, Sí. no sé. Pero ¿quién iba a saber que iba a llegar yo ahí? O de plano tienen muy buenos, no sé. Inteligencia. No sé. Uh-huh. Pero sí fue así cuando se lo presenté a las autoridades. Uh-huh. Creo que en ese entonces estaba como subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Ok. Cabrón. O sea, como que sí, se lo mostrabas a todos y... ¿Cómo? Qué extraño y cómo lo... Estaba clarito, ¿no? Entonces, pues yo sé que el tema de Calderón les ha dolido mucho, el tema de García Luna. ¡Puta madre! ¿Cómo cayó hate porque fuimos de los independientes que cubrimos el juicio, ¿no? Yo creo que fui el primero independiente que llegó a cubrir el juicio. Después se sumó Nancy Flores. Creo que después también se sumó Julio Cerroa. Ahí estaba don Charlie de Sin Puntos ni Comas. Uh-huh. Informa. Pero eso de haberles quitado la narrativa a los medios tradicionales, que no tuvieran a sus anchas... Uh-huh. Pues esto es lo que dijo el rey Zambada. No, a ver. No fue exactamente una mención de Andrés Manuel López Obrador así. Uh-huh. Y creo que eso les ha dolido mucho, pero ese tema... Además, creo que esto de estar señalando uh-huh. las relaciones de los medios con el poder también ha generado mucho hate, como dicen en redes, ¿no? Mucho odio. Oye, y de todo esto que has vivido, a ver, es que se dice muy sencillo, creo, frente a las cámaras y ya toro pasado, pero pensar que te están espiando en una mesa y que te amenazan de muerte y que amenazan a tu familia
y que te corren de un medio, como nos estás contando, por investigar a un político en Chicago, pues me parece que es muy delicado Sí, claro. el tema y cómo es que se desarrolla esta relación de los medios de comunicación. Y mi pregunta es, después de esto, ¿tú has sentido que te han cerrado el acceso a los medios o al contrario te han abierto por ser disruptivo o te han cerrado algunas oportunidades de no hablen con Vicente? ¿O has sentido un aislamiento, un cerco mediático, un cerco en oportunidades? Porque yo sí lo voy a decir, a mí me parece que sí es sorprendente el tema de la publicidad oficial. Desde el punto en que se les dan a estos medios de comunicación enormes y no a medios de comunicación independientes que son pequeños pero tienen el mismo alcance o mayor muchas Pero veces. yo creo que han cambiado las cosas, ¿eh? Los medios. Poco a poco han cambiado, Han cambiado. las cosas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cada vez hay medios de investigación Bueno, sí. que reciben un tanto de financiamiento. Entonces, Sí. sí han cambiado las cosas. Ujú. Pero sobre esto, este cerco, ¿lo has sentido, lo has tenido o no necesariamente? Uno tiene que saber Ujú. cuáles son las consecuencias. Ujú. Si hay algo que puedo decir ya de viejo, con unos 48 años, tienes que saber que la decisión que tomes tiene sus consecuencias. Pero lo entiendes, lo admites y vives con él, con ello. Por ejemplo, sé que hay un sector de la 4T que no me puede ver. ¿Y por qué crees que no te puedo ver? Porque piensan que me he colgado del tema de Andrés Manuel López Obrador y les he demostrado, porque muchos decían, cuando se vaya López Obrador te vas a caer, cabrón. Pues ya se fue López Obrador y ya llevamos 2 años con la presidencia. Pues sí, pero tú andas de arrastrado y de palero. Bueno, ¿me criticas a mí y defiendes a Mayer? Ujú. Hay algo medio extraño ahí, ¿no? Claro. Y yo sé que hay un sector en la 4T que no me quiere, pero no soy monedita de oro. Claro. Ahora, sí duele más eso que te estén mentando la madre desde la oposición, ¿no? Claro. O sea, te duele más que alguien que se dice compañero Ujú. te tire calabaza a que saque Alito Moreno algo contra ti o que te mencione, porque me ha mencionado con nombre y apellido Ricardo Salinas Pliego cuando le respondí a Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días también creo que me mencionó por mi apellido, por el tema con la presidenta. Sí. No me importa, pero me duele más aquello de los compañeros. Que si me han cerrado la puerta, fíjate que creo que no lo he buscado. Ujú. Creo que para aquellos que van empezando en el negocio, entenderán algún día que no hay nada más preciado que la libertad de decir lo que se piensa y lo que se siente. Claro. Y que nadie te tenga que decir cómo sentir y cómo pensar. Porque no nos hagamos tontos, porque seríamos ingenuos aquellos que dicen, a mí me pagan muy bien y soy libre. Pues no. Entonces, puede ser que en algún momento pues, me haya quedado con el gusanito de demostrar algo después de que en Canal 11, por ejemplo, tuvimos a Curcio, tuvimos que soportar a Sergio Aguayo, a María Amparo Casar, y dije yo, a lo mejor sí me quedé con las ganas, pero no se dio. Y ya, a lo que sigue, ¿no? No me veo en una mesa de debate con Televisa o Azteca. ¿Te han invitado? Creo yo que no. ¿No? No. Y si te invitaran tampoco irías. Pues ¿a qué vas? No sé, en algún momento cuando empezó yendo al programa de Ciro Gómez Leiva, Epigmenio Ibarra, a quien respeto mucho, decía, Epigmenio nada más le va a hacer el caldo gordo a Ciro. Le va a levantar el rating incluso, porque Ciro está jalando, si me permiten la expresión, chairiza a su programa que es súper facho. Ajá. Y pues nada más le está haciendo pues el favor Epigmenio a Ciro. El tiempo me dio la razón. En algún momento dijo Epigmenio, basta. Bueno, pues entonces en ese sentido creo que uno a veces le va a hacer a legitimar los espacios a los medios corporativos que muchas veces te ponen 5 contra 1 o 4 contra 1. A ver, te ponen a uno del PAN, a uno del PRI, a uno de Movimiento Ciudadano
y el que va de Morena a defender la transformación. Ah, güey, pues entonces vamos a empezar tú y yo, Alejandro, te reto a hacer mesas y metemos a uno del PAN y metemos a uno del PT, a uno de Morena. A uno del Verde. Pues, Ajá. sí. Sí. ¿Me entiendes? Hay una disparidad. Pues claro. Ok. Entonces, pues estoy muy contento. Además, entiendo que si bien no me estoy tirando al piso, pues yo creo que yo ya voy más, como decía mi nana Concha, que en paz descanse, de medianoche para abajo, ¿no? Y ustedes que vienen más jóvenes con un empuje, pues tendrán que decidir qué carambas hacer con este tipo de decisiones. Yo estoy muy contento en donde estoy. Sí, pienso que hay que renovar sin censura, que hay que cerrar filas en estos momentos. Vienen con todo y vienen con mucho dinero y están en esta estrategia de despedazarte a ti y de públicamente asesinarte, y me refiero a tu carácter, ¿no? Quitarte la mucha o poca credibilidad a punta de madrazos, muchas veces a base de mentiras. Y yo lo he vivido, por eso digo que si bien considero que en algún momento me voy a retirar, un momento no muy lejano, ya creo que en este momento me debo a la gente que por tantos años me ha apoyado en Sin Censura, y por eso te digo que más que pensar en dar un salto a un medio de comunicación es mejorar, hacer más sólido el medio de comunicación que se ha construido con la ayuda de la gente, que es Sin Censura. Ahora, este cierre de filas es necesario, es importante. ¿Por qué? Porque el día que me tumben a mí, irán por ti, luego por Manuel Pedrero, luego por El Chapucero, luego por Campechaneando, porque hay que entender que se van inventando nuevas ideas de censura y va a llegar el momento en el que me tumben mi canal, y si estamos unos peleados con otros, pues a lo mejor no habrá manera de que Meme me abra la puerta o que no estemos preparados para. Es como lo que está sufriendo hoy la presidenta. ¿Cuántas veces le dijimos a Andrés Manuel, presidente, la guerra híbrida, el golpe blando? No, la oposición se está portando bien. Pues la oposición dejó de portarse bien y tal vez no estábamos, o ellos no estaban en el gobierno preparados para tanto madrazo. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Esa es mi siguiente pregunta. Porque, a ver, tú eres ciudadano americano. Sí. Has vivido en Estados Unidos. Ciudadano americano, ciudadano estadounidense y ciudadano mexicano. Ajá. Sí, tienes la doble nacionalidad. Has vivido en Estados Unidos, has visto los medios, has visto la corrupción y la política desde Estados Unidos. Entonces tu óptica es bastante particular porque conoces cómo funciona Estados Unidos. ¿Y cómo lo ves en esta afrenta que hay hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum? Que a mí me parece le tocó pagar los platos rotos que no rompió. ¿Y qué es lo que crees que va a pasar? ¿Estados Unidos va a apretar hasta asfixiar? ¿O se va a meter por Rocha Moya? ¿O va a intentar hacer un golpe blando? Tú que conoces esta relación de poder y esta forma de operar de Estados Unidos, ¿qué es lo que crees que va a suceder? Soy periodista y no adivino, mi querido Alejandro. Totalmente, pero conoces. Y como las suposiciones no deberían formar parte del periodismo, mejor te lo pongo de esta manera. A ver. Pregúntame después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, porque con los resultados en la mano, bueno, todavía falta un rato para noviembre, pero con los resultados en la mano podré decirte con más certeza, viene Trump con todo, si es que los republicanos sacan victorias que hoy no se podrían cantar, o la victoria abrumadora de los demócratas ha debilitado a Donald Trump porque no va a poder gobernar con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes o en el Senado. Lo que sí sé, lo que sí veo, Gracias. es que más allá del tema político y de las presiones diplomáticas, ¿Sí? va a arreciar la guerra mediática. Ok. Porque eso se arregla con dinero.
es hasta cierto punto lo más fácil, porque siempre va a ser más económico, más barato invertirle miles de millones a la cobertura en medios que a un bombardeo, por ejemplo. Claro. O de lo que podría significar la mano de Estados Unidos en México con el tratado, el acuerdo comercial en la línea. Si bien Estados Unidos no deja de ser la primer potencia del mundo, yo estoy seguro que los economistas y por más asesores más derechosos, más de extrema que tenga Donald Trump, no son tontos y saben que México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Y lo que puede significar un rompimiento, ¿no? Un algo lamentable, Sí. ¿no? Y en el tema mediático, pues yo creo que vamos a seguir viendo lo que, por cierto, vengo de una conferencia en el Senado con Nacho Mier, coordinador de los senadores de Morena, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel, y con Julieta Ramírez, la vocera del grupo parlamentario. Hubieras visto las preguntas del de TV Azteca, cabrón. Dices, güey. ¿Por qué? ¿Qué ¿Te pregunta? pagan perdón, por decir mamadas o te pagan por hacer el ridículo? Ok. ¿O qué pedo? Bueno, suponiendo, todo en suposiciones en el tema de esto de las visas y de si Adán Augusto, que si Durazo, que si Rochamoya. Entonces, pues no me sorprendería que empezaran a salir más influencers de derecha, que sacaran más seguido a don Pedrito Sola a dejar de hablar de mayonesa y meterse a política, a la Pati Chapoy. Incluso, a lo mejor más medios como el de la derecha diario que de un momento a otro, no sé si estarán de acuerdo conmigo, empezó a sonar en México con este Javier Negre, que está siendo financiado por ¿sabe quién? Y si los datos que tenemos en la mesa están de mi lado, pues van a seguir intentándolo con Juan Orlando Hernández, este expresidente narco de Honduras, que todo parece indicar está siendo el encargado de las guerras, de las guerras sucias, de la guerra negra contra gobiernos progresistas de izquierda como el de Claudia Sheinbaum en México, el de Gustavo Petro hasta todavía ahora en Colombia y el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Así que, pues yo creo que ajustémonos el cinturón, pero yo creo que lo que tenemos de nuestro lado nos tiene que sacar a flote. ¿Y qué tenemos de nuestro lado? La verdad y el pueblo. Un pueblo que sabe medir quién le dice la verdad y quién no. Quién es honesto y quién no. Y creo que ahí está el tema cantado, ¿no? Si quieres competirle a los medios tradicionales, ellos tienen más dinero. Si le quieres competir en sus términos, pues siempre al pueblo. Nunca se equivoca uno si le presta más atención a la voz más importante, más allá de lo que diga, con mucho respeto, la presidenta nacional de Morena, lo que diga el coordinador de los senadores de Morena, lo que diga el coordinador de los diputados de Morena. Caso Coahuila. ¿Quién denuncia? El pueblo. ¿Quién está gritando fraude? El pueblo. Así que por ahí va mi reflexión. ¿Qué tenemos de nuestro lado? Lo más importante, la verdad. Espero que, como tu servidor, tu negocio sea decir la verdad. Claro. Los rivales están metidos en el negocio de la mentira. Entonces, en algún momento les va a tronar el negocio. Así como la tiendita truena porque no la surtes bien, pues así les va a tronar. Y sobre todo, estamos del lado del pueblo. Yo sí creo que puedo caminar en tu Guerrero o en mi Sonora, en los pueblos más recónditos,
con la frente en alto, como seguramente no lo puede hacer ni López Dóriga, ni Loret, ni Javier Alatorre. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero a lo mejor estoy siendo demasiado optimista y es solamente mi deseo de victoria. Oye, Vicente, a mí sí me parece, y quiero saber si tú compartes mi opinión, no te voy a preguntar qué es lo que ves, porque no eres adivino, pero sí te voy a preguntar cómo es que das este análisis, porque, a ver, creo que es muy particular tu punto, desde que estás desde medios tradicionales, de medios tradicionales a medios digitales o independientes. Y muchas personas aseguran que estos medios tradicionales, televisión, radio, pues terminarán siendo ya reductos de medios, que se acabarán poco a poco. El tema TV Azteca, a mí me parece sorprendente ver cómo, pues, en picada desde hace muchos años. Y eso, pues, hace insostenible un negocio y quiebra, como tú lo dices. ¿Tú crees que entonces estos medios evolucionarán a lo digital? Que los medios digitales, ¿cómo es que crees que van a evolucionar? ¿O cómo es que tú ves esta evolución, este cambio? Te cuento lo que vi en Estados Unidos. Por favor. En los últimos años en los que estuve en los medios tradicionales, ya se hablaba de la decaída en inversión de publicidad de empresas que estaban diversificando sus presupuestos para invertirle más a lo digital y menos a lo electrónico como la televisión o la radio. Hemos visto en tiempo real, porque eso también es histórico, así como sobrevivimos a una pandemia, los que nos dedicamos a la información hemos visto en tiempo real cómo se han ido muriendo periódicos, revistas. Han muchos tenido que emigrar a revista digital o a medio digital. Si tú vas a Chicago, por ejemplo, en donde está el Chicago Tribune o el Sun Times, que son dos de los periódicos más respetados de Estados Unidos, te asustas, porque ya de aquel periódico de, no sé, 50 hojas, la verdad es alucinante ver que son pues, una gacetilla ahí, no sé, 10, 12 páginas de periódico, muy mermado, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas han ido alejándose de esos medios impresos para invertir y prefieren invertir en lo digital. Poco a poco hemos ido viendo cómo pasa lo mismo con la radio. Sí. Ahora, para fortuna o como lo quieras ver, en México sí escuchamos mucha radio. Y los hispanos en Estados Unidos sí escuchan mucha radio. Pero en general se han caído los presupuestos que se invierten en las radios. Sí. Por eso ya no hay tampoco aquellos grandes salarios, ¿no? Yo me acuerdo que el Cucuy, a mí me tocó conocer al Cucuy, que era uno de los locutores más conocidos en tiempos del Piolín y el Mandril, a nivel nacional, en Los Ángeles eran famosísimos. Yo me acuerdo que el Cucuy en su momento fue el primero en ganarse $1 millón al año, ¿no? Al nivel Howard Stern. Pues ya se acabaron esos salarios, ya no existen en la radio. Y en la televisión, pues ya no tienes a un Jorge Ramos, que era el que ganaba un dineral, ya no tienes a esos grandes nombres. Tienes a gente conocida, pero así, Sí. ¿no? De gran calado, pues no, se han ido acabando. Y eso apunta a que ya no se manejan los presupuestos tampoco como lo recibí en la televisión. Ahora, yo por eso insisto, Internet para todos en México. Obviamente no tenemos la misma capacidad y la misma cobertura de Internet que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. Necesitamos el Internet para todos en México, pero regresamos al tema del negocio. De acuerdo a lo que me dice la presidenta, es que pues no cualquiera se echa ese trompo a la uña, porque hay lugares en los que no les conviene por la gran inversión que se tiene que hacer y no ven un retorno de inversión como ellos quisieran, ¿no? Claro. Entonces, va a ser fascinante estos próximos años y lo vamos a tener la oportunidad de relatarlo
tú y yo y con la ayuda de la gente. Creo que esto va a ocurrir más rápido de lo que nos imaginamos. Y si en algún momento, no sé, en los próximos, de aquí al 2030, que está la presidenta, si vemos el Internet para todos o cercano a todos, o sea, el cuasi Internet para todos, Sí. vamos a ver, vamos a asistir al funeral de muchos medios de comunicación electrónicos. Incluso yo no entiendo cómo pueden seguir funcionando algunos periódicos. Yo creo que lo que lo sostiene es su lado digital, porque ya no tiene el mismo tiraje. Bueno, la revista Proceso, no vamos muy lejos. Sí. Desapareció como en papel o cuasi desapareció he en visto, papel ajá. y ahora es una revista digital. Pero tú ves el tiraje que tiene un periódico Reforma, un periódico El Universal, el Gran Diario de México, pues ya no es ni tan grande ni tan, Ni tan diario. o sea, ni tan diario. Bueno, Sí. pues así lo veo. Creo Sí. que, y regresando al tema de la publicidad oficial, Sí. algunos ya debieron de haber, les debimos de haber puesto los santos óleos, pero se han salvado Ajá. Están robando oxígeno. con parte de la publicidad oficial, ¿no? En su momento, pues, TV Azteca. O en su momento Televisa. O no me digas de Radio Fórmula, ¿no? No sé. Tírenme a loco, pero hagamos Las cuentas. la documentación y las Sí, cuentas. claro. ¿No? Oye, Vicente, a ver, yo te lo decía desde el inicio, lo dije porque es la primera vez que platicamos, largo y tendido, una vez nos conocimos, cruzamos un par de palabras, pero tú eres el pionero en estos medios independientes, digitales. Y hay hoy, pues, un boom de estos medios independientes y digitales, ¿no? Hay muchos, hay mucha competencia. Tú, en esta experiencia que has tenido, ¿cuál crees que ha sido tu acierto y tu error en esta carrera de medios digitales? Mi acierto, creo que tengo un buen ojo para el talento, ¿no? Ok. Muchos empezaron contigo. Sí. Te estábamos hablando. Y de eso me siento muy orgulloso, ¿no? De hecho, no me veo como pionero. Es más, creo que ya es hasta irrelevante. Agradezco mucho tus palabras y agradezco mucho cada expresión generosa de la gente. Pero siempre he dicho que yo sería muy feliz si en algún momento me retiro y hay 12 grandes nombres o 12 grandes personajes de medios de comunicación que de alguna manera creyeron en mis locuras y pasaron por Sin Censura. Y creo que vamos en ese camino. Ahora, yo he tenido muchos errores, obviamente. Por ego, te subes al ladrillito y a veces piensas que eres Juan Camané y después te bajan a coscorrones la gente que te ve y dice, hey. ¿Te acuerdas de alguno en específico? Bueno, pues a veces los pleitos que a veces uno tiene con los compañeros, dices, güey, ¿para qué nos peleamos? Ya después reflexionas y dices, ¿para qué nos peleamos? Claro. Si no eres mi enemigo, ni yo soy tu enemigo. Están del mismo lado de la cancha. Sí, pero a veces el ego. ¿No? Dejar que el ego te dirija es un error. Tal vez, no sé si sea un error, pero la apertura a ven a Sin Censura y muchas veces sin nada de contrato ni nada y con la libertad que nos da el medio y bueno, promociona tu espacio y después ya te fuiste y ni adiós dijiste, ¿no? Ni las gracias diste, ok. Está bien. A lo mejor eso puede ser un error, ¿no? Ser demasiado confiado. Pero creo que han sido más las historias buenas que las malas, ¿no? Ok. Que cada quien se ponga el saco al que le quede, ¿no? No van a decir que lo está diciendo por fulano. No. No le tiras a nadie, tú ya estás reconciliado con Ya todos. me peleé con los que me tenían que pelear, hombre, Ya. Ahorita estoy más enfocado en, ay, cabrón, se vienen estos pagados por Salinas Pliego, esos sí vienen con malas intenciones, ¿no? Lo demás son
cosas de kinder, de primaria, ¿no? Ahorita está lo sabroso. Y ahora es cuando toca ponerle cabeza fría también y decir, a ver, ¿qué toca? ¿Qué corresponde? ¿No? ¿Hay algún punto en el que hayas dicho, ¿sabes qué? Váyanse a la fregada, ya sin censura va a cerrar la cortina y a ver cómo le hacen? Sí, han habido muchas ocasiones de esas, ¿no? Cuando me tumbaron los canales en su momento, dije yo, ¿A qué se lo atribuyes eso? no, pues ¿Pero alguien los intentos. tiene algún apellido, un nombre? No, pues gente que te mandan a denunciar el canal. Ajá, sistemáticamente. ¿no? O esta visión de derecha de las plataformas también. No sé si te has dado cuenta que los fachos, los de derecha pueden decir muchas cosas y si las decimos nosotros nos sancionan, ¿no? Sí, sí. Vicente, las fake news es un tema que estamos viendo todo el tiempo en Internet, más en Internet, pero bueno, igual en los medios tradicionales. ¿Tú cómo crees que se puede combatir este tipo de fake news? ¿Cómo es que las ves? Porque a mí sí me parece que tú hablas de algunos incluso medios de comunicación digitales que hoy se están creando, que a final de cuentas su forma de trabajar es por medio de las mentiras, de las llamadas fake news. ¿Tú cómo ves este tema en lo digital? Hay una línea muy delgada, por eso cuando le planteo también a la presidenta estos temas, sé que son complicados para ella. Claro. Pero en algún momento la presidenta ya no debería escuchar a esos que le dicen, no, presidenta, porque nos van a decir dictadores o autócratas. Si ya lo dicen. Y tienes a Azteca diciendo cada barbaridad y tienes a la Raki. Bueno, sí. No voy a decir las cosas, pero ofendiendo a la presidenta. Ah, sí. Dices, ya, presidenta, que yo creo que sí se tiene que poner un límite. En el tema de las concesiones, a mí me lo dijo hace unos días, yo no voy a quitarle la concesión a TV Azteca. Pero ¿hasta dónde? Una concesión del Estado se ocupa para... Se abusa, Claro. porque no se usa. Se abusa. Sí. Entonces, yo creo que es un debate muy bueno que se tiene que dar en medio de esta nueva circunstancia, esta realidad que estamos viendo, ¿no? ¿Tú crees que la narrativa todavía es manipulable? ¿Que hay gente detrás de la narrativa? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Nos manipulan todavía? Claro. Bueno, es que es ¿cuántas veces lo dijo Andrés Manuel y cuántas veces lo ha dicho la presidenta? La hitleriana estrategia de mentir hasta que la gente se lo crea. Okay. Y estoy seguro que están convencidos de que más de un ingenuo va a caer. Bueno, de la derecha diario de Negre, narcopresidenta, sin una sola prueba. Bueno, no hay una sola prueba, dice la presidenta, sobre Rocha Moya, y eso que ya pidieron su arresto y su extradición. No lo estoy defendiendo, ¿eh? El que la deba, que la pague. Sea quien sea. No me importa cómo se llame, si es hombre o si es mujer, y si es de Morena o si es del que sea. Alfonso Durazo, Américo Villarreal. Bueno, si Alfonso es que Durazo, salen... Américo Villarreal, para que veas, Ajá. el buen periodismo tumba las voladas. No importa si se trata de un medio de categoría como el LA Times y un medio con menos recursos como La Opinión, no menos importante, nada más porque está en español. El caso de Durazo y de Américo Villarreal. Américo Villarreal está cabrón. Dice un güey que se sostiene con Carmen Aristegui y en los medios que lo entrevistaron, que no le va a cambiar ni una coma a su reportaje. Les quitaron la visa y están entrando a Estados Unidos a declarar con las autoridades con un permiso especial que se llama parole. Si vas a publicar esa madre, de acuerdo a tus fuentes, porque además no presenta documentos, es fuentes cercanas al caso.
A Palacio. como Riva Palacio, ¿no? Ajá. Si vas a presentar un reportaje así, me imaginaría yo, hasta de periodismo de principiantes, cabrón, que vas a llamar a la autoridad correspondiente para preguntarle desde cuándo o bajo qué circunstancias le das ese permiso especial a fulano de tal y a Santiago de Abraham. A ver, ¿desde cuándo qué? Pues no. Y lo tiene que hacer un reportero como Jesús García, del periódico La Opinión, y dice, pues, No hay. exclusiva. Me acaba de confirmar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que no le han dado ningún permiso especial a estos personajes. Entonces, solo para ese ejemplo, y qué bueno que lo mencionas, es el periodismo. Vamos a darle el beneficio de la duda a Steve Fisher, el reportero de Los Angeles Times, que se lo chamaquean sus fuentes, no sé con qué intereses, y publica esto que termina siendo, se termina cayendo. Sí. Y el periodismo más apegado a pues, lo que apuntan las clases de periodismo, a confirmar tus dichos, a buscar la documentación, las fuentes, etcétera, Claro, etcétera, la etcétera. verificación de la información. Estamos en una gran crisis en el periodismo. Y me van a criticar, me van a decir, güey, pues si tú no mames, te la pasas mentando madres y le has bajado el nivel al periodismo. Sí, güey, pero le mento la madre a los que han vendido su pluma y a los que son corruptos. Y si tú dices que hay corruptos en tal o cual partido, demuéstralo. Bueno, a mí nadie me va a decir, oye, ¿por qué le mientas la madre a Ricardo Anaya? Güey, se pasó no sé cuántos años en Estados Unidos y regresó nada más con fuero. ¿Dónde está la investigación? Otra de las fallas de la 4T. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde se le sigue el caso a Ricardo Anaya? Si dicen en la 4T que el líder del cártel inmobiliario es el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está la insistencia para que se mueva la fiscalía? Políticos, ¿no? Sí, Alito. Oye, Maru Campos, ya se cayó el juicio político. Porque ya, no ratificaron ¿cómo la ves? solicitud. Dices, no mames. Y pues ya no la ratificaron. Y ya ahorita se esfumó, ¿no? Ya no es el tema, ya se acabó. Ojalá que no. Ojalá que sí siga siendo el tema y ojalá que sigamos poniendo el dedo en la llaga. Totalmente. Pero solo como ejemplo, ¿no? Estimado Vicente, se nos va el tiempo. Yo quiero agradecerte mucho que estés aquí. ¿Tienes algún comentario para cerrar en esta entrevista? No me había dado cuenta que pues, ya llevamos 1 hora y un montón, mira. Primero agradecerte Sí. que consideres que una conversación conmigo es lo suficientemente interesante para tu audiencia. Lo es. Y lo agradezco mucho. Agradezco tus comentarios generosos y si te puedo pedir un favor, no te doblegues, no te pares, no te vendas. Tenle respeto a la audiencia y aquí siempre tendrás, por lo menos, sea mucho o poco, el apoyo que yo te pueda brindar. Me encanta lo que estás haciendo. Muchas gracias. Estás haciendo lo que muchos no hemos hecho y lo estás haciendo que se nota que es diferente. Te agradezco. Y eso ya es parte del buffet para las audiencias y las audiencias lo aprecian. Me encanta que sean jóvenes los que vengan empujando fuerte y esta camada tiene que seguir insistiendo en la verdad, en la honestidad, ¿no? Así que, pues no, descansar acaso debes, pero nunca claudicar, dice la obra de Ruth Kipling. Ahorita no me acuerdo bien del poema, pero sí recuerdo esa frase. Descansar acaso debes, pero nunca claudicar. Síguele echando ganas, síguele echando huevitos, la gente no te va a dejar sola. No, hombre, ¿Sabes muchas por qué? gracias. Porque ya te lo dije, el dinero cuando no hay, se nota. Y cuando hay, se nota más. Lo mismo con la honestidad. La honestidad se nota y el deshonesto Se nota más. se nota más.
Hombre, estimado Vicente Serrano, muchas gracias por estar aquí. De verdad es que valoro y agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a Voces. Yo siempre vi que era muy necesaria tu opinión porque considero tú eres uno de los pioneros en los medios Y conste que no digitales. había venido porque no me habías invitado, o sea, no nos habíamos Sí, no. encontrado, no había habido la oportunidad, pero aquí siempre estaré cada vez que me convoques. Nos conocimos hace un año y cachito. La verdad es que se me pasó poderte invitar personalmente. Y cuando intenté comunicarme contigo, te digo que, quién sabe, había como una contestadora extraña. Ahí después platicaremos de eso. Pero lo bueno es que se pudo y agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación, estimado Espero que Vicente. se repita. Que así sea. A lo mejor no en Voces, en Sin Censura. Claro que sí, cuando Venga. tú me invites, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Alejandro. familia, gracias por estar aquí, gracias por dejar su poderoso like, por dejar su increíble super chat, por comentarnos qué es lo que opinan, qué es lo que les gusta, qué es lo que piensan respecto a esta reveladora entrevista que nos otorga el señor maestro Vicente Serrano, al cual le agradezco la invitación. Muchas gracias por todo, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Alejandro Helguera Vicente Serrano. y esto fue un episodio de Voces. Nos vemos pronto. Voces, sin censura. Nos vemos.